Buenas tardes, bienvenidos a la tercera sesión del Encuentro Digital de Infusión y Acceso Vascular en general. Mi nombre es Maite Insausti, soy enfermera y soy vicepresidenta de SEINAC. Toda mi actividad profesional o parte de ella ha estado unida al área de los accesos vasculares y al producto sanitario que lo incluye. Yo el día de hoy esta sesión la voy a moderar y esta sesión en conjunto tiene un desarrollo que la misma incluye una primera parte que es una presentación de una ponente que durará como de 30 a 40 minutos y posteriormente dedicaremos unos 20 o 25 minutos al turno de preguntas y respuestas. Para hacer estas preguntas, ustedes pueden mandarlas a través de la página, en la parte inferior, donde encuentra un icono que pone preguntas y respuestas. No tienen que mandarlas por el chat, sino por el icono de preguntas y respuestas. El chat está más dedicado a sugerencias o a hacer pero no a las preguntas. También decir que todas las preguntas que ustedes hagan las recibiré, las gestionaré y lo que haré, las agruparé para transmitirlas a la ponente y recibir una respuesta. Intentaremos que sean las máximas posibles para que sea muy ágil esta sesión. También comentarles que cuando acabe esta conferencia no desconecten sus ordenadores, sino que esperen porque enseguida aparecerán unas preguntas de satisfacción de esta sesión. Son preguntas cortitas, son 6 preguntas y nos gustaría que respondiesen. Como ya sabemos todos, diremos que la enfermedad infecciosa de COVID-19 en esta última etapa lo que ha hecho es una transformación activa de la actividad de cualquier ámbito y sobre todo el de la sanidad. Junto con los profesionales sanitarios, el equipo de terapia intravenosa, que está formado por personal sanitario muy polivalente y muy formado, juegan un papel esencial, tanto en la selección de la vía como de los cuidados de los pacientes que están con este tipo de virus, con el COVID-19. Entonces, es importante saber qué tipo de vía y qué cuidados debe tener este tipo de pacientes, ya que muchos de ellos el tratamiento es farmacológico, parte de ellos, que sin ser un tratamiento exquisito como puede ser la UCI, sí que es importante para una próxima recuperación. Para hablar tanto de la selección como de los cuidados del acceso vascular en pacientes con COVID-19, contamos con doña Marian Cubero Pérez. Bueno, el currículum de Marian es muy extenso, es muy amplio, pero vamos a resumirlo un poco dedicado a la exposición que va a hacer. Ella es enfermera, es experta en terapia intravenosa y accesos vasculares, tiene un máster en investigación de cuidados y es profesora asociada a la Universidad Complutense de Madrid. Ella trabaja en el Clínico de Madrid y es una referente además, y es enfermera de referencia de este equipo ETI que está implantado en este hospital. Y ya, sin más preámbulos, daremos paso a doña Marian Cubero, que nos hablará de la selección y de los cuidados del acceso vascular en este tipo de pacientes. Muchas gracias. Cuando quieras, Marian. La idea de esta charla vino a raíz de que desde los equipos de terapia intravenosa lo que estábamos detectando cuando empezó toda la pandemia y todo este mogollón que hemos tenido y que han hecho que nuestros hospitales se transformen pues, en hospitales COVID, poco más. Pues nosotros detectamos que había una disminución de nuestra actividad habitual. Nosotros habitualmente colocamos PIC para nutriciones parenterales, para tratamientos agresivos, y vimos que esta actividad disminuyó bastante. Nosotros, de hecho, había días que nadie nos llamaba. Entonces esto pues, nos hizo
vamos, a mí me hizo pensar que qué era lo que había provocado esto. De hecho, hubo un momento que hasta las enfermeras del equipo nos replanteamos si deberíamos incorporarnos a las plantas de hospitalización para atender al paciente COVID. Sí que, bueno, desde dirección nos dijeron que no, que esperáramos, entonces, bueno, pues al final, bueno, todo ha ido volviendo a la normalidad. Al final, una vez que se pasó todo el boom, la verdad que se ha vuelto a requerir de nuestros servicios. Entonces, bueno, pues poco a poco, ya os digo, todo va volviendo a su ser, sin bajar la guardia, como decimos, pero bueno. Bueno, pues todo esto me hizo pensar, ¿por qué no el paciente COVID no era tan candidato a los catéteres que nosotros colocamos habitualmente? Bueno, pues vamos a dar un repaso a ver, bueno, todo esto por qué es, ¿vale? Bueno, como todos sabéis, el 31 de diciembre del año pasado, las autoridades de la República Popular China comunicó a la OMS varios casos de neumonía de una etiología desconocida en la ciudad de de Wuhan, en la provincia china de Hubei. Una semana más tarde se confirmó que se trataba de un nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-2 y que provocaba varias manifestaciones clínicas que se englobaban bajo el término de COVID-19. Este término incluye varios cuadros respiratorios que van desde el resfriado común hasta cuadros de neumonía grave, distrés respiratorio, sos séptico y fallo multiorgánico, como ya todos debéis saber por el manejo que hemos tenido durante estos días. Sí que es verdad que la mayoría de los casos debutan como cuadros leves, pero sí que es verdad que hay muchos pacientes que requieren hospitalización y muchos pacientes que han requerido cuidados intensivos. El 11 de marzo la OMS declaró la pandemia mundial. Actualmente en España sobrepasamos los 200.000 infectados y los 25.000 fallecidos por este coronavirus. Como hemos dicho en la introducción, el paciente COVID-19 tiene características muy diferentes. Como digo, van desde la infección leve, simple catarro, como veis en la última línea, hasta la progresión clínica del síndrome de distrés respiratorio con necesidad de cuidados intensivos, incluso de intubación. Pero sí que es verdad que en medio hay una serie de etapas bueno, que son estas de las que vamos a hablar hoy, ¿vale? Vamos a ver pacientes en principio con infección respiratoria sin neumonía, pero mayores de 60 y con comorbilidad significativa, pacientes con neumonía sin criterios de gravedad o pacientes con neumonía con criterios de gravedad. Estos tres tipos de pacientes son los que en principio vamos a tratar en las áreas de hospitalización. No vamos a incluir a los pacientes que se tratan en cuidados intensivos. Como veis, en el lado de la derecha de la pantalla están los tratamientos específicos para el virus, ¿vale? Que van desde el no precisar tratamiento, como la mayoría de los cuadros leves que se tratan en domicilio, la hidroxicloroquina o la cloroquina, que es el tratamiento de elección, en este caso en esta infección. De ahí podemos continuar. En los casos de neumonía añaden ya los retrovirales y en la neumonía con criterios de gravedad, además de la hidroxicloroquina, cloroquina, los retrovirales, añadimos el interferón. Como veis, cuando hablamos de tratamientos específicos para el COVID-19, todos estos tratamientos son orales, excepto el interferón, que es subcutáneo. Por tanto, para el tratamiento hemos de decir que la vía de elección es la vía oral. Pero sí que es verdad que los pacientes hospitalizados en las unidades de hospitalización tienen otra serie de tratamientos, ¿vale? No suelen ser tratamientos muy agresivos, me refiero a agresivos, mucha cantidad de medicación. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver paracetamol y nolotil en los pacientes en los que se presenta fiebre, la metilprednisolona en dosis elevadas,
en los casos de que se produce una reacción inflamatoria. Luego vamos a añadir el omeprazol, sueroterapia y antibióticos para evitar o en casos de sobreinfección bacteriana. ¿Y qué antibióticos son los que van a usar más habitualmente? Esto no significa que sean los únicos, hay más, pero estos son los que más habitualmente estamos viendo en las plantas. Tenemos la ceftriaxona, el linezolid, el meropenem y la citromicina, ¿vale? Esos son los 4 que más están usando en este tipo de pacientes. Si nos ponemos a analizar este tratamiento intravenoso, en las características, bien sean de pHs y osmolaridad, que sabéis que es lo que nos da la pauta de qué acceso vascular es el más apropiado, bueno, pues veis que con respecto al paracetamol, la dosis habitual, 10 miligramos mililitro, veis que el pH es 6,47, la osmolaridad 286, y así nos vamos viendo que todos esos tratamientos que usamos habitualmente tienen un pH dentro de unos valores más o menos aceptables para la vía venosa periférica, y las osmolaridades lo mismo, excepto el omeprazol. El omeprazol ya sabéis que es ese medicamento que tanto usamos por vía intravenosa y que sin embargo su pH es bastante elevado. Si nos vamos a la valoración proactiva, a uno de los cuadros de valoración proactiva que manejamos en los equipos de terapia intravenosa, pues veis que los pHs entre 5 y 9, o sea que la mayoría de la medicación que vamos a manejar en el paciente COVID, en principio la vía de elección es la vía venosa periférica. Igual que la osmolaridad, vamos a manejar osmolaridades bajas, menor de 600, por tanto la elección va a ser vía venosa periférica, excepto el omeprazol, que ya os digo que es el único en el que el pH es superior a 9 y por tanto su indicación sería de vía venosa central, ¿vale? Pero en estos casos hay que ser un poco coherente. En pacientes en principio que solo tienen omeprazol intravenoso, bueno, pues intentaremos manejar este fármaco de la mejor manera para que no se requiera una vía venosa central, ¿vale? Bueno, entonces de tal forma ya hemos analizado la medicación que tenemos, por tanto, si además el paciente es candidato o tiene un buen acceso venoso, entonces vamos a analizar el tiempo previsible del uso del catéter. Hay que recordar que los pacientes hospitalizados con COVID-19 tienen una media de edad de 50 años y suelen ser en un 51% más hombres que mujeres. Por tanto, es una media de edad en la que si el paciente no tiene otras comorbilidades, en principio su acceso vascular no tiene por qué estar dañado. Por tanto, si es posible la canalización del catéter venoso periférico, nos vamos a ir hacia el lado de la izquierda, de tal forma que según el tiempo, si hablamos de menos de 24 horas y menos de 7 días, o sea, entre 24 horas y 7 días de necesidad de acceso venoso, además el tratamiento permite la administración periférica, nos vamos a ir a la vía venosa periférica. Si ya el tiempo previsible de uso del catéter es de más de 7 días, el tratamiento permite la administración periférica, nos vamos a ir a un midline, de tal forma que en el paciente hospitalizado estable, en el que le estamos administrando el tratamiento según hemos visto, las dos vías de elección van a ser estas dos, vía venosa periférica y catéter midline. El otro día ya escuchamos a Manu hablar del paciente crítico en el cual el tratamiento no se permite la administración por vía periférica, por tanto, su primera elección era catéter venoso central, y si ya el tratamiento se alargaba en el tiempo, ya ellos se planteaban la inserción de PICC. Entonces, por tanto, una vez que ya hemos visto que estas dos vías son las adecuadas para el paciente COVID, bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso de estas dos vías. Estas dos vías son bastante conocidas, sobre todo la vía venosa periférica, pero visto lo que nos contó el otro día Machús la semana pasada sobre un poco que hemos descuidado el cuidado y hemos descuidado un poquito nuestra atención a la vía venosa periférica, bueno, yo creo que merece la pena darle un repaso, ¿vale? Sobre todo en ciertos aspectos que yo creo que es importante destacar.
Bueno, el catéter venoso periférico corto, lo que es la vía periférica, es un catéter sobre aguja de corta longitud, menos de 8 centímetros, más de 8 ya consideraríamos que es un midline, que se inserta por venopunción percutánea en una vena, bien sea la mano, el antebrazo, bueno, o donde el paciente tenga accesible. En cuanto a la permanencia, no hay recomendación en cuanto a la sustitución de los catéteres periféricos en adultos, excepto cuando está clínicamente indicado, o sea que no hay un límite de permanencia de la vía venosa periférica. Sí que nos dice la CDC que utilicemos un catéter de línea media o un PIC en vez de uno corto cuando se prevé que la duración del tratamiento supera los 6 días. ¿Qué tratamientos vamos a administrar a través de la vía venosa periférica? Pues tratamientos no irritantes, o sea, infusiones con pH entre 5 y 9, como hemos visto, osmolaridades menos de 600, con duración de hasta una semana. Hay que hacer varias consideraciones con la vía periférica, ya que es la intervención más usada dentro de la terapia intravenosa. Estos son los datos del estudio de Pine 2018, fijaros en esos datos que os pongo ahí en rojo, el 73,36% de los pacientes ingresados son portadores de un catéter vascular periférico y un 10,80% de un catéter vascular central. Por tanto, la vía periférica sigue siendo la vía más usada. Es un procedimiento muy habitual, lo hacemos relativamente rápido. Bueno, una enfermera experta en principio, si tiene buena pericia, lo hace bien, o sea, rápido. El tiempo estimado está en 5 minutos. En principio cubre la mayoría de las necesidades terapéuticas del paciente. Es una técnica fácil, poco cruenta y que presenta pocas complicaciones. El problema es que muchas veces le quitamos la importancia que tiene. Ya nos contó Machus el otro día que ya había encontrado un aumento importante de infecciones de bacteriemias relacionadas con una vía venosa periférica. Yo sí que os contaré que ahora me he encontrado a un paciente, 96 años, supera la infección por COVID y resulta que el señor, a través de una vía periférica, flebitis, hace una celulitis y ha hecho una endocarditis. Entonces, bueno, yo creo que es importante darle la importancia que tiene, porque las complicaciones que nos podemos encontrar son más de las que muchas veces nos imaginamos. Bueno, consideraciones de la vía periférica. El grosor es uno de los temas a tener en cuenta. Hay que pensar que a menor grosor, menor daño de la íntima de la vena y, por tanto, menos riesgo de flebitis y menos riesgo de extravasación. A la vez, bueno, todos sabéis que la vía, las vías, los catéteres, cuanto más finos, más cortos, cuanto más gordos, más largos. Entonces, a menor grosor, menor longitud del catéter y, por tanto, menor zona de resistencia. Por tanto, nos va a funcionar a la larga mucho mejor un catéter que no sea demasiado grueso. Yo siempre digo que es más importante una buena vena que un buen catéter. Hay que usar el catéter apropiado en la mejor vena posible. Y de esta manera, con respecto al grosor del catéter, la INS nos hace estas recomendaciones. Nos dice que usemos catéteres de 20 a 24 Gs para la mayoría de las infusiones, que usemos 22 a 24 Gs para los neonatos, pacientes pediátricos y ancianos. Nos dice que usemos un catéter de un calibre más grande, 16 a 20 Gs, cuando se requiera la reposición rápida de líquidos. Y también para la prueba radiográfica de contraste. Que usemos un calibre de 20 a 24 Gs para la transfusión de sangre. Que cuando se requiera una rápida transfusión porque el paciente está sangrando activamente, pues que usemos un calibre más grande de catéter. Y que nunca usemos agujas de acero para la administración de medicación. Que nunca las dejemos colocadas, sobre todo, ¿vale? Bueno, como veis, no sé si a alguno os sorprenderá, pero en realidad en los que trabajamos en las plantas de hospitalización y manejamos así habitualmente, yo sobre todo que mi planta es oncología, os puedo decir que nosotros nos manejamos con 20 y 22. Nunca ponemos una vía de más grosor, porque en principio no es necesario. Nuestros pacientes ya tienen su capital venoso muy deteriorado como para que se lo deterioremos más. Bueno, otra consideración es la zona de inserción. ¿Qué nos dice en la CDC? Nos dice que en los adultos escojamos la extremidad superior
y que si en algún momento dado lo tenemos que colocar en una extremidad inferior, pues que lo reubiquemos en cuanto podamos. ¿Y qué nos dice la INS? Nos dice que usemos una vena con mayor probabilidad de aguantar la duración completa de la terapia, que usemos el antebrazo para aumentar el tiempo de permanencia, ya que disminuye el dolor también, promueve el autocuidado y previene la extracción accidental y las oclusiones. Que también tengamos en cuenta las venas que se encuentran en las superficies dorsales y ventrales de las extremidades superiores, incluidas las venas metacarpianas, cefálicas, basílicas y medianas. O sea que no nos dice exactamente qué vena es la ideal, sí que nos dice que el antebrazo es la zona ideal. También nos dice que no usemos las venas de las extremidades inferiores, en esto, como no, coincide con la CDC, a menos que sea necesario. También entre las guías de práctica clínica nos podemos encontrar que las venas de la mano presentan menos riesgo de flebitis que las de la muñeca o el brazo, pero sí que es verdad que las venas de la mano en un paciente autónomo, que come, que se lava, que se mueve, pues al final tienen más riesgo de extracción accidental, ya que bueno, pues, el paciente, ya digo, se mueve, se levantan los apósitos y la vía se puede salir accidentalmente. Que usemos el área inferior del antebrazo, ya que ahí presenta menos dolor y además se puede estabilizar mejor el catéter. Que intentemos evitar la canalización de venas cerca de la flexura del codo y las articulaciones móviles, que evitemos zonas de apoyo que presenten daños como hematomas, quemaduras o heridas, zonas susceptibles de infección o zonas con áreas de circulación comprometida. También lo que tenemos que evitar es en los pacientes que tienen hemiparesias o hemiplegias, evitar pinchar en el brazo en el que se presenta la hemiplegia, porque el paciente no va a ser capaz de detectar en un momento dado una flebitis o una extravasación, ya que tienen disminuido la percepción del dolor. Y también otra cosa a tener en cuenta es que le preguntemos al paciente cuál es su brazo dominante y dónde prefiere que le pinchemos, siempre y cuando podamos dar esa opción. Si tenemos un brazo como el que tenemos ahí en la foto, evidentemente le podemos preguntar dónde queremos que le pinche, pero hay veces que no nos queda más opción que pinchar en ese brazo dominante porque no encontramos ninguna otra vena accesible. Bueno, y también nos hablan de las características de la vena, Dougherty y Lister. Nos dicen que la vena elegida para canalizar debe ser recta, lo suficientemente larga para el catéter elegido y el doble del catéter del calibre elegido, y que evitemos zonas tortuosas con bifurcaciones y trombosis. Os vuelvo a decir lo mismo, siempre y cuando tengamos esa opción. Hay veces que no podemos, no tenemos mucho donde elegir. En el libro Vessel Health and Preservation de Nancy Moreau también nos indica que hay ciertos factores que pueden reducir el éxito en la inserción, como pueden ser que el paciente tenga fobia a las agujas o que la talla del paciente, evidentemente, tanto un paciente obeso como excesivamente delgado nos va a dificultar la inserción del catéter. Si el paciente tiene una historia o sea, se le ha pinchado muchas veces, evidentemente el paciente también está muy susceptible a la hora de que lo volvamos a pinchar. Pacientes diabéticos que hayan sido activos a drogas por vía parenteral, pacientes con cáncer, con quimioterapia reciente o venas muy limitadas. Todo eso va a hacer pues, que fallemos en la inserción. ¿Y qué podemos hacer en esos casos? Pues Nancy Moreau nos da estas opciones: que usemos el ultrasonido, que usemos la tecnología de visualización infrarrojo, o bien que vayamos a un compañero que tenga más experiencia o que sea, bueno, sabéis que hay pacientes que, hay compañeros que tienen mejor mano a la hora de canalizar vías, ¿no? Pues bueno, no pasa nada a la hora de pedir ayuda. Entonces, bueno, así a modo de resumen, vamos a recordar de la vía periférica que hay que hacer el lavado de manos según protocolo, siempre previo a la inserción. Bueno, no sé si os recuerdo que hoy es el Día Internacional del Lavado de Manos. Bueno, pues también hay que tener en cuenta el lavado de manos. Que usemos guantes limpios o estériles durante el procedimiento de inserción. Que usemos el torniquete en la parte superior del brazo para que dilatemos la vena.
que elijamos el sitio de inserción más apropiado, prefiriendo la zona media del antebrazo, como hemos dicho, evitando también áreas como fístulas o los brazos de mastectomía, que valoremos la vena puncional mediante palpación y cuando sea necesario usar infrarrojos o ultrasonidos, como podéis ver ahí en la foto de la derecha, que desinfectemos la piel con clorexidina alcohólica 70%, que no realicemos más de 2 intentos por profesional y que utilicemos una nueva cánula en cada punción y que comprobemos permeabilidad y correcta colocación de la cánula lavando con suero salino, preferentemente con jeringas cargadas monodosis, ¿vale? Esto también, estas recomendaciones también las podemos encontrar en el último libro de Nancy Muro. Bueno, ¿y qué pasa con el catéter, la línea media, el catéter periférico de línea media? A mí me gusta recordar que línea media es catéter periférico, ¿vale? Es un catéter que tiene una longitud de 8 a 25 centímetros. Creo que hay una casa comercial que tiene alguno de 30. Pero vamos, lo más habitual es encontrarlos, bueno, ahora os los contaré exactamente los largos, pero vamos, van normalmente de 8 a 25 centímetros. Se insertan en el sistema vascular periférico en el miembro superior y la punta queda alojada en la proximidad de la vena axilar. De tal forma que, como veis en la foto, la zona de salida va a ser la vena, o sea, la zona interna del antebrazo y la punta se nos va a quedar alojada en vena axilar. Como características, pues ahora mismo tenemos una variedad de líneas medias en el mercado, bueno, pues muy extensa. Podemos tener varios calibres, de 14 a 18 Gs, o si lo medimos en French, 4 o 5 French suele ser lo más habitual. La longitud, como digo, de 8 a 25 centímetros. También los podemos encontrar de 1 o de 2 luces. Con los materiales, lo más habitual es el poliuretano, pero todavía tenemos en el mercado algún catéter de silicona. Importante, no necesitamos control de la punta del catéter. Sí que hay alguna recomendación en la última guía en las últimas recomendaciones de Mauro Pittiruti, sí que él recomienda, mediante la ecografía, visualizar la vena axilar para ver que la punta del catéter del midline está ahí donde queremos. Pero en realidad, bueno, es una recomendación, pero como tal no se necesita control de esa punta del catéter. La permanencia máxima más o menos son 30 días, pero lo podemos alargar. Si el paciente se va a ir de alta en la semana siguiente, el catéter no da ninguna complicación, podemos mantenerlo hasta las 5 o 6 semanas, pero de ahí no más. Sí que os decía que ahora en el mercado tenemos gran variedad de catéteres. Estos que veis aquí, tanto el Power Glide, que es el que tenemos aquí arriba, como este de aquí abajo, el Bullpup, son midline, que van desde los 8 a los 10 centímetros. Como veis, es una mezcla entre la vía periférica y el midline, ¿vale? En algunos sitios lo denominan mini midline. En principio la recomendación es la misma, inserción ecoguiada en la vena basílica braquial o cefálica, en último caso, y bueno, cuya punta queda colocada también en la vena axilar, o por lo menos en las proximidades de la vena axilar. Lo más habitual es que tengamos los catéteres de línea media más o menos de 20-25 centímetros, bueno, que son los que estamos manejando más ahora mismo, aunque sí que es verdad que hay centros que están usando el Power Glide bastante y la verdad con muy buenos resultados. Bueno, ¿a qué pacientes los vamos a colocar? El midline, pues sobre todo en pacientes con mal acceso venoso, lo que en algunas guías o en nuestra jerga de acceso vascular denominamos paciente DIVA. Es el paciente con mal acceso venoso en el cual es muy difícil canalizarle un acceso vascular por palpación, como habitualmente estamos acostumbrados, ¿vale? En este caso, recordar que es una vía periférica, por tanto, la administración tiene que ser de fármacos no irritantes con una duración entre 6 días y 4 semanas. Infusiones con pH entre 5 y 9, osmolaridad menos de 600. Recordar que no está recomendado infusiones con altas osmolaridades ni fármacos vesicantes o irritantes. Es casi mejor en estos casos
si no tenemos opción de una vía central, que siempre sería lo ideal, administrarlo por una vía periférica corta. ¿Por qué? Porque una extravasación en la vena axilar a nivel de la axila, una extravasación ahí puede complicar bastante la calidad de vida del paciente, incluso puede complicar bastante al paciente en sí, ¿de acuerdo? Entonces, el midline no se debe usar para este tipo de fármacos. ¿Para qué lo usaremos? Entonces, pues para pacientes que necesiten sobre todo antibióticos que no sean irritantes, que no sean vesicantes, que se puedan administrar por vía periférica y cuya duración sea mayor de 7 días. ¿Qué pasa con la vena de acceso? Ya os lo he comentado antes, la vena de elección va a ser la vena basílica, ya que es la vena más grande, más recta y que está alejada del paquete braquial, que es el paquete donde están alojados la arteria y el nervio braquial. Entonces, en principio es la vena ideal. En esta foto la podéis ver así a simple vista, ¿no? La verdad que hoy en día, yo por lo menos ver pacientes con estas venas así a simple vista es algo relativamente complicado, ¿vale? Ya os digo, la primera elección es la vena basílica, la segunda sería la vena braquial, que es como digo, la vena que discurre con la arteria y el nervio braquial, y en este caso sí que es verdad que solo se recomienda su punción guiada por ultrasonido, porque podemos pinchar tanto el nervio braquial como la arteria, entonces bueno, es algo que no es que sea una complicación grave, pero que no recomiendo a nadie. Y luego la vena cefálica es la última en elección, es la más superficial, es la más tortuosa y aumenta considerablemente el riesgo de flebitis. Hay una excepción en los pacientes obesos en los que la vena basílica está a una profundidad de 2,5 o 3 centímetros o más. Yo hasta 2,5, incluso hasta 3 la puedo llegar a pinchar. Más de 3 centímetros no pincho una vena basílica. Porque considero que me va a dar más complicaciones a la larga. En ese caso, en este tipo de pacientes nos vamos a ir a la vena cefálica, ya que en esos brazos tan anchos la vena cefálica la podemos tener a una profundidad decente de 1,5, 2 centímetros, entonces que es una buena profundidad para pincharla. Y siempre evitar pinchazos en la fosa antecubital, de tal forma que para pinchar la línea media está recomendada la técnica ecoguiada y medidas de barrera total, como podéis ver en la foto a mi compañera Ana pinchando, ¿vale? Con respecto a la punta, aquí, hay un poquito de controversia, pero en el fondo no lo hay. Todas las recomendaciones nos dicen que la punta debe quedar alojada en la vena axilar, pero sí que es verdad que la vena axilar es relativamente larga, de tal forma que la podemos bien dejar situada, como veis aquí en esta radiografía. Esta radiografía es de una paciente que tiene un midline. No se le realizó la radiografía solo por comprobar el midline, sino porque en el contexto del ingreso, pues tenía una radiografía de tórax realizada, de tal forma que podemos ver dónde queda alojada la punta. Eso ya es vena axilar, pero sí que es verdad que la vena axilar llega hasta la línea media clavicular, que es donde empieza la subclavia, ¿vale? Entonces, todo ese margen tenemos para colocar la punta del catéter, de tal forma que este caso es un catéter de 20 centímetros, pero un catéter de 25 centímetros también lo podíamos haber colocado, dejándolo también vena axilar, ya os digo, sin llegar a la subclavia. No se recomienda llegar a la subclavia porque la subclavia es una vena cortita, pero que se daña con facilidad. Es esclerosa y se trombosa con relativa facilidad, por lo que pues es una vena a cuidar. ¿De acuerdo? Podéis ver en esta imagen anatómica cómo la vena axilar es la continuación de la vena basílica y por tanto tenemos ahí bastante margen para dejar la punta del catéter, ¿vale? ¿Qué consideraciones con respecto al midline? Nos dice la INS. Yo os diré que tengo tres libros de cabecera. Uno es el CDC, otro es la INS y por último el Vessel Health Preservation de Nancy Muro.
Entonces, bueno, en principio consideramos la inserción de midline mediante técnicas de barrera total. Usamos la técnica de inserción más segura, que incluye técnicas Seldinger modificada, otras nuevas técnicas para la inserción de midline, con el fin de reducir las complicaciones relacionadas con la inserción del catéter. Y aseguremos la localización apropiada de la punta del midline en adultos y niños mayores a nivel de la axila y distal del hombro. ¿Y qué pasa con estos accesos vasculares en el paciente COVID? Pues que, como veis ahí a mi compañera vestida, cada vez que tenemos que entrar a una habitación hay que vestirse entera, ponerse unas gafas estancas que se empañan si no las tratas con antelación, en el que pasas calor, que empiezas a sudar y te empiezas a agobiar, de tal forma que estos trajes y la situación del paciente, ¿qué nos hace? Pues colocar la vía venosa en sitios no apropiados, con calibres no apropiados. En este caso veis una vía colocada en la flexura, es un catéter del 18, veis que no tiene bioconectores, que la situación de ese catéter, bueno, pues es totalmente, o sea, es un catéter que está muy mal insertado, muy mal colocado. Esto es uno de los problemas que nos estamos encontrando en el paciente COVID. Además, la vía se le coloca en el servicio de urgencias y normalmente funciona y nadie la toca, se mantiene, ¿vale? Otro problema que nos encontramos, pues que que se entra pocas veces en la habitación. No voy a decir que se entra solo una, pero sí que se entra pocas veces, de tal forma que cuando nosotros entramos ponemos la medicación y muchas veces no entramos a quitarla, porque hay que volverse a poner todo el sistema, todo el traje para volver a entrar, de tal forma que nos encontramos nos encontramos a pacientes en los cuales se les ha acabado la medicación y que se ha producido un reflujo sanguíneo dentro de la vía. Este reflujo sanguíneo, si no lo tratamos en su momento, pues puede llegar a ocluirnos totalmente la vía, haciéndonos que se pierda. Otro problema que nos encontramos, la mezcla de medicación. Yo es algo que insisto, igual que no mezclamos lejía y amoníaco, porque sabemos, bueno, no mezclamos, en principio, sabemos que no debemos mezclar lejía y amoníaco porque son dos productos químicos que producen una reacción química con unos gases tóxicos, de tal forma no entiendo por qué tenemos que mezclar dos medicaciones de las cuales desconocemos el pH y desconocemos qué reacción química es la que se produce por dentro. Veis en este caso paracetamol con un omeprazol metido dentro. Todo por ahorrarnos las veces que tenemos que entrar en la habitación. Además, bueno, no sé si sois capaces de apreciar en la parte de justo abajo del bote que esta medicación ya está cogiendo un color rosa. Bueno, mi consejo es que no mezcléis medicaciones que desconocéis totalmente su comportamiento, ¿de acuerdo? Porque podemos tener al final complicaciones que a nadie le apetece tener, ¿vale? Bueno, y entonces al final otro problema. El paciente hace una flebitis. ¿Cuándo detectamos la flebitis? Pues probablemente cuando volvemos a entrar en la habitación o entra el siguiente turno y ya la flebitis se ha convertido en una flebitis grado 3 o una flebitis grado 4 o en una celulitis, como os digo, que le pasó al abuelito al abuelito que ya os digo que me encontré en una planta de hospitalización, ¿vale? Otro tema es cómo estamos tapando las vías. Lo ideal ya sabéis que es el apósito transparente, lo voy a comentar ahora un poquito más adelante, pero si, como veis en este caso que tenemos una gasa y un apósito en todo este trozo, pues lo mismo, aquí no vamos a detectar la flebitis hasta que el paciente no lleva más, la flebitis no se convierte ya en algo bastante más grave. Bueno, 4 detalles en el cuidado porque creo que ya me estoy enrollando un poco. Acordaros, importantes, a la hora del cuidado de las vías, sobre todo en este caso de las vías periféricas, que son las que estamos hablando. Primero, el cuidado hemodinámico. A recordar la triada de Virchow, que es esta que tenéis en la foto.
Importante, usar el catéter del menor grosor necesario, porque así no dañamos la pared del vaso, así no reducimos la velocidad del flujo y al final no vamos a tener complicaciones como la flebitis y todo lo que conlleva. Con respecto a los cuidados de inserción, recordar técnica aséptica, como ya nos dijo Machús en la primera charla. Usamos guantes limpios, no hace falta estériles, si no vamos a tocar el punto de acceso después de la aplicación del antiséptico, ¿de acuerdo? Si no vamos a asegurar eso, es mejor colocarse un guante estéril. Y preparamos la piel con clorhexidina alcohólica. Con respecto a los cuidados intraluminales, importante lo que os decía, utilizar el catéter adecuado a la medicación prescrita y al tiempo requerido. Importantísimo, limpiar el puerto de inyección previo a su acceso y siempre comprobando permeabilidad del catéter mediante aspiración y lavado con suero salino. No mezclar medicaciones y lavar con suero salino entre medicaciones y al terminar la infusión, intentando utilizar siempre monodosis. ¿Y cuáles son las técnicas que vamos a usar para el lavado? Va a ser importante la técnica del flash, consiste en el lavado del catéter a emboladas. Esto va a ejercer turbulencias dentro del catéter limpiando correctamente las paredes del mismo. Y luego la técnica de presión positiva, que consiste en clampar el catéter antes de retirar la jeringa para evitar que el catéter se nos obstruya por el retroceso que podemos tener en los bioconectores, excepto si usamos el bioconector de presión positiva, en el resto siempre hacer técnica de presión positiva. Con respecto a los extraluminales, vigilar zona de inserción diariamente, yo no diría diariamente, yo diría en cada turno. Hacer caso al paciente, si nos dice que le duele, es que le duele. Y a la hora de realizar la cura, desinfectar, dejar secar el antiséptico y nunca aplicar ni crema tópica, ni crema antibiótica ni antiséptica. Y con respecto a los apósitos, es preferible usar el apósito transparente, pero ninguna guía nos dice que no usemos el de gasa, nos dice que vamos a usar los dos y que de hecho si el paciente suda mucho o el punto de inserción sangra, es preferible usar apósito de gasa. Que cambiemos apósito de gasa cada 48 horas y cambiemos el apósito transparente cada 7 días. Y recordad, siempre que esté húmedo, manchado o despegado. Y recordar de dónde viene la infección. Estos son los puntos por los cuales podemos encontrarnos la infección del catéter. ¿De acuerdo? Lo más habitual puede ser a través de los gérmenes de la piel que migren por la parte exterior del catéter o a través de los bioconectores que migren por la parte interior del catéter. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto quiero acabar, pero también quiero hacer un inciso. Es importante protegernos nosotros, fundamental en esta esta pandemia que nos ha tocado vivir, pero protejamos también al paciente. No se nos olvide que su vida está en nuestras manos. Entonces, bueno, que lo mismo que nos protegemos nosotros, le protegemos a ellos. Bueno, pues con esto termino mi charla. No sé, Maite. Bueno, a ver si aparece Maite y podemos dar lugar al turno de preguntas si es que tenéis alguna. A lo mejor no hay ninguna pregunta y está todo claro. Sí. Bueno, hoy no es nuestro día, ya que los medios audiovisuales e informáticos nos están dando un poquito la lana. Pues nada, decirte que muchas gracias por tu exposición tan extraordinaria. Sí que en el comienzo presentándote, debido a que hemos ocupado un tiempo importante para tu exposición, no sé si lo he dicho, pero lo vuelvo a decir, que Marian, y a todos, para el conocimiento de todos los oyentes, que Marian es la presidenta de SEINA, que es un tema que creo que no lo había dicho y quiero recalcarlo. Bueno, terminado la exposición, vamos a ver un poco el turno de preguntas. Recuerdo que las preguntas se harán a través del icono que hay en la parte inferior de la pantalla, donde preguntas y respuestas. Y que el chat está nada más dedicado exclusivamente a sugerencias o saludos, pero no a preguntas. Entonces, hay alguna pregunta, con el tiempo un poquito que nos queda, en el cual nos dice
un compañero, en este caso compañera, dice que según la INS, tanto la vena axilar como subclavia son capaces de soportar pHs menores de 5 y mayores de 9. ¿Por qué no puede ser el mainline una vía de elección cuando existe estos pHs y una osmolaridad tolerable por vía periférica? Vamos, a mí no me parece que la INS haga esa recomendación, pero sí que es verdad que las últimas recomendaciones a nivel general, más que hablar de pH, nos están hablando de osmolaridades. Sí que es verdad que con el pH tenemos ahí ahora pues una cierta discrepancia, pero sí que la osmolaridad sí que es importante. Y también con la osmolaridad tenemos discrepancias, porque la INS nos dice que la osmolaridad que soporta una vía periférica son 900 miliosmoles, y sin embargo nuestra práctica clínica nos dice que por encima de 600 ya hay una alta probabilidad de que se produzca una flebitis mecánica. Entonces, bueno, con esto hay cierta, ya os digo que hay cierta discrepancia. Yo os digo que según mi práctica clínica, una vía periférica, como es la vena axilar, no soporta pHs extremos y osmolaridades tampoco, osmolaridades extremas tampoco. Muy bien. A continuación hay otra pregunta que dice que si se considera la penización dentro de la vía periférica. Una pregunta general, más que en particular en general, siempre la penización relacionada con la vía periférica y sus más y sus menos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? A ver, es que esto va por tendencias, o sea, me refiero con tendencias pues, un poco en gustos. Yo me reconozco heparinizadora. Yo heparinizo vía periférica, heparinizo midline. ¿Por qué? Porque en mi experiencia clínica sí que la vía periférica dura más tiempo, hay menos riesgo de flebitis y a la larga funciona mejor. Entonces es un beneficio para el paciente. Sí que es verdad que no hay ningún estudio que nos diga qué es mejor. Todos los estudios que existen, de hecho hay un metaanálisis que analiza todos los estudios que comparan heparina con suero salino, no hay ninguno que tenga la suficiente calidad como para que sea definitorio. Entonces, mi recomendación es pues lo que vuestra experiencia clínica os diga. Sí que donde no hay discusión, eso sí que no, es en la técnica. Técnica del flash y técnica de presión positiva. Hay gente que piensa que haciendo esas dos técnicas correctamente con suero salino queda perfectamente sellado el catéter, pero ya os digo que yo soy heparinizadora, ya os digo, porque en mi práctica así lo he corroborado, que funciona mejor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, otra pregunta que nos comentan, dicen que en este tipo de pacientes que no necesitan una UCI porque todavía no han llegado a la situación límite, a veces, unido a la antibioterapia y a la hidratación, va acompañada de una nutrición parenteral. En los casos que surja, ¿qué hacéis? Nosotros, nutrición parenteral, PIC, siempre. En mi hospital, además, bueno, si es una nutrición parenteral en un paciente que va a ser 1 o 2 días por una, pues en ese caso no. Pero si es un paciente en el que se prevé que la nutrición parenteral va a estar un tiempo, ya nuestros nutricionistas directamente nos solicitan un PIC. Bueno, hay varias preguntas, parece que hay un interés o alguna duda, sobre los tapones tipo bioconectores. Y preguntan qué opinas de ellos y en qué áreas se deben utilizar de manera imprescindible. Yo los bioconectores los colocaría en todas las vías, en todas, tanto venosa corta como el midline, como en las centrales. Sí que es verdad que ahora tenemos una gran variedad en el mercado, entonces yo usaría las de presión neutra o presión positiva en las vías centrales, tanto en PIC como en Hitman, como en el reservorio, que son las que yo más uso. Y los bioconectores normales, los que tienen una pequeña presión negativa, los usaría en el resto de vías. Pero me parece que el bioconector hoy por hoy es fundamental.
Otra de las preguntas es, bueno, más que preguntas, es que nos cuentes un poco qué experiencia tienes sobre los TIP-4. Yo los he tratado muy poco, o sea, los he manejado muy poco. Es que depende del sitio, o sea, en tu centro, si los están colocando o no. Entonces, en mi centro solo los colocan en ciertos pacientes, en pacientes con cáncer de otorrino o en pacientes con cáncer de mama que tienen el tórax en coraza, de tal forma que no se puede colocar en la zona torácica. Pero si no, la verdad que yo no, lo poco que los he usado, la verdad que no nos acaban de convencer del todo, sinceramente. Los que hemos usado han tenido más... hemos tenido trombosis, nos han dado más complicaciones que el PIC. Entonces, bueno, a mí me parece buena opción siempre y cuando se use en el paciente. Es como todo, es otro catéter, entonces hay que usarlo en el paciente apropiado, en el momento apropiado. Bueno, otra compañera nos pregunta sobre la extracción de sangre con las líneas medias. Según está descrito, no es aconsejable la extracción de sangre de forma intermitente a través de esa canalización de la línea media. ¿Vosotros habéis tenido problemas o por qué crees tú que está descrito en ciertos artículos este problema que existe? Parece ser. ¿Por qué? Porque hay como 4 o 5 preguntas que hablan del mismo tema. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Marian? Pues a ver, yo creo que todos los que manejamos la línea media es el problema que nos encontramos, que no hay un buen reflujo sanguíneo para la extracción de sangre. Yo, de hecho, en mi hospital hay ciertas plantas donde me dicen, no me pongas una línea media porque no puedo sacarle la analítica. Entonces, yo creo que depende mucho de dónde se quede situada la punta del catéter. Evidentemente, si se queda justo en la zona axilar, justo debajo de la axila, pues ahí el catéter hace pared y entonces pues muchas veces no refluye simplemente por eso, porque nos está haciendo pared. Pocas cosas más os puedo aportar sobre eso. Sí que es verdad que hay compañeros que los están colocando línea media clavicular más arriba, donde el flujo es mejor, y ahí les están dando mejor resultado. Entonces, bueno, ante eso, bueno, pues ante la línea media de 20 centímetros que se coloca en axila, o la intentamos colocar más alta para que nos llegue más arriba, a línea media, o bueno, asumimos que la extracción de sangre hay veces que no se puede realizar. Yo os aconsejo, cuando lo tengáis aquí, que o bien movilicéis el brazo o que incluso hay puntos donde si tú comprimes un poquito, haces que se mueve la punta del catéter y consigues que te refluya la sangre. Yo una vez intenté, pensando que podía ser fibrina, pegada en la punta del catéter, e intenté poner uroquinasa, igual que hacemos con un PIC que no refluye, y no me funcionó. O sea que el tema de la fibrina pegada en la punta del catéter lo descarté, por lo menos en ese paciente. Muy bien. Bueno, como bien has dicho tú, hoy es día 5, el día de lavado de manos. Hay una pregunta relacionada un poquito con ello y nos dice los 5 pasos de lavado de manos también es aconsejable a la hora de colocar un acceso periférico. Los 5. Los 5 pasos que se dan, sí es también aconsejable a la hora de colocar un acceso, una línea media o un periférico. Hombre, a ver, son dos cosas diferentes. Previo a la colocación de cualquier guante estéril hay que hacerse un lavado de manos quirúrgico. Es mi recomendación, vamos, y la recomendación de las guías, ¿vale? De tal forma que cuando vamos a colocar una línea media, que nos vamos a colocar un guante estéril, lavado de manos quirúrgico. Para la colocación de la vía periférica, lavado de manos antiséptico. Y guante limpio, y si no podemos asegurar que no vamos a palpar el punto de punción donde hemos desinfectado, entonces nos pondremos guante estéril, ¿vale? Pero en principio, para midline, lavado quirúrgico, y para vía periférica, lavado antiséptico. Bueno, yo creo, hemos ya terminado un poquito. Hay otra pregunta un poco que hablan un poco sobre todo en los fármacos. Hay fármacos que, teniendo una osmolaridad que es compatible con una vía periférica o un mainline, son tan irritantes que a veces
lo desechan como vía de elección periférica, más bien central, ¿no? Entonces, comentan que en la mezcla de fármacos, que no es aconsejable para nada, dependiendo un poco de una prescripción médica y de lo que diga el farmacéutico responsable, hay ciertos temas como paracetamol que a veces tú has comentado como que no es aconsejable en ningún momento, no es aconsejable, es que no debe hacerse. Si en algún momento al colocar el paracetamol ya has visto que esa vía periférica se irrita, qué medidas has seguido o qué lo has retirado o lo has puesto más lento. Comentar un poco, sobre todo, relacionado con aquellos fármacos que sin ser un asmaviac adecuado y proporcionar con una vía periférica, te encuentras con estos obstáculos o con estas complicaciones. ¿Cómo lo has orientado tú con tu experiencia? Nosotros lo que hacemos es ponerlo más diluido y más lento. Es la única manera de evitar que se irrite una vía periférica en un momento dado. ¿Qué es lo que recomendamos hacer con el omeprazol? Evidentemente, un paciente que solo tiene omeprazol intravenoso no le vas a colocar una vía central, como que no es muy coherente, ¿no? Entonces, aconsejamos diluirlo más, por ejemplo, el omeprazol iría diluido en un suero de 100 y a pasar más lento, de tal forma que cuando cae la gota dentro del torrente sanguíneo se diluya con más facilidad y entonces no llegue a irritar la pared, la túnica íntima de la vena. Dice, ¿cómo organizáis para implantar un Medline a un COVID? ¿Tenéis un horario específico para ir y hacer las vías sucias o limpiar? ¿Cómo lo organizáis? Un poco es más relacionado con la organización, más que con lo que es propiamente la implantación y el tratamiento del propio paciente infectado con virus, sino un poco la gestión que seguís a la hora de la demanda de colocación de este tipo de vías. Bueno, ese problema nos lo estamos encontrando ahora, porque cuando hemos tenido todo el boom, la verdad que todo eran pacientes COVID, entonces tampoco ahí teníamos ese problema. Entonces, ahora lo que hacemos, o bien pongo primero los pacientes no COVID y luego los pacientes COVID, o bien lo que hago, que es casi lo que estoy prefiriendo hacer ahora, es por días separados. Como nosotros tenemos una lista de espera, a lo mejor es 2 días o así, pues selecciono. Un día voy a pacientes COVID y otro día voy a pacientes no COVID. De tal forma que, bueno, porque en mi hospital también lo han distribuido que una ala ya es todo no COVID y otra ala es COVID, entonces como que lo tengo más fácil. Un día me dedico a una zona y otro día me dedico a otra zona. Es lo mejor para no haber ahí infecciones cruzadas porque en un momento dado, bueno, nos puede pasar, sobre todo a mí me da mucho miedo el tema del ecógrafo, porque el ecógrafo lo tengo que pasar a la habitación y aunque lo tapamos bien con una funda transparente y luego lo desinfectamos bien, pero bueno, siempre me cabe esa duda. Entonces, bueno, ante eso, bueno, pues lo hacemos de esta manera que, no sé, nos parece algo más seguro. Y otra pregunta que hacen un poco a tipo general, sobre todo igual en los estudios profesionales que no están tan adiestrados o que no tienen tanta oportunidad de colocar un Medline y una periférica, dice que si nos preguntan, ¿no? Hacen que te traslade esta pregunta, si la inserción de un Medline aconseja o no sé si se aconseja o si debe ser siempre con un ecógrafo. Sí, la recomendación es que se haga con ecógrafo. Porque es igual que el PIC. Bueno, y en realidad yo creo que todas las vías venosas se deberían colocar con un ecógrafo. No porque no, en un momento dado no la palpes o no la veas, sino porque es la mejor manera de valorar cómo está esa vena. Tú por palpación no sabes si esa vena tiene válvulas cerca, no sabes correctamente el tamaño, bueno, no sabes muchas características que solo las puedes apreciar a través de la ecografía. Entonces, sería lo ideal. Sí que es verdad que hoy por hoy, para canalizar una vía venosa periférica, no tenemos el acceso a la ecografía en todas las unidades de enfermería. Yo creo que en un futuro se conseguirá. Pero desde luego para la línea media y para el PIC, que son catéteres que van a estar puestos más tiempo, deberíamos realizarlo siempre con la ecografía, sobre todo por el tema de la valoración de la vena. ¿Vale? Bueno, y finalmente una pregunta un poco, igual no conocen lo que es un grupo de ETIs, igual nos comentan, que, ¿qué tipo de formación a nivel general dais en vuestro hospital y al resto del personal de enfermería para
la disección de estos catéteres. ¿Lo hacéis siempre exclusivamente vosotros o también lo podéis delegar en personal asistencial de cualquier planta? Sobre todo cuando existen, bueno, porque dices otro tema de colocación, pero lo que es la demanda de tanto vías periféricas como de líneas medias puede ser muy abrumadora en este tiempo que estamos. Entonces, ¿lo delegáis o siempre vosotros sois los que atendéis? Nosotros lo hacemos todo nosotras. Sí que hay otros hospitales donde hay más personal en las plantas que está formado, pero en principio lo ideal es que todo, pues que lo realice el personal del equipo de terapia intravenosa. ¿Por qué? Pues porque es un personal que está específicamente formado. Bueno, el otro día Manu se refirió a la guía de excelencia en la creación de un equipo de acceso vascular y ahí sí que tenéis detallado lo que hace falta para ser una enfermera de un equipo de acceso vascular, ¿vale? Con diversas categorías, pero en realidad fundamental una formación teórica en acceso vascular y en ecografía, también formación teórica en anatomía, todo eso es fundamental. Y luego hace falta y es fundamental, además de esa formación teórica, con unos créditos que nosotros hemos puesto como mínimos, me parece que son 26 créditos en formación continuada. Además de eso, es importante realizar inserciones en simuladores primero, luego inserciones acompañados por personal experto. No me acuerdo ahora mismo cuál es el número que hemos determinado de inserciones acompañado, o sea que el periodo de formación es importante, no es de pronto cojo un ecógrafo y me pongo a pinchar, porque de hecho la gente que alguna vez lo ha intentado lo dice, jo, es que no es nada fácil, no, porque hace falta, ya os digo, formación teórica y formación práctica, ¿vale? Todo eso dentro de un entorno que desde la sociedad nos gustaría determinar y nos gustaría bueno, pues, definir esas competencias específicas, ¿vale? Pero bueno, hoy por hoy eso estamos trabajando en ello y creo yo que de cara al próximo año lo tendremos ya diseñado. Bueno, hay varias preguntas relacionadas que eso se puede ver en otro contexto o a través de nuestra página de la web de SEINAF, en el cual nos comentan cómo pueden apuntarse a la formación, sobre todo de vía periférica y línea media, que son más asequibles el resto del personal, más que no necesita tanta especialización como la colocación de un PIB. También cómo pueden apuntarse, cómo pueden proponer temas en el cual a través precisamente de vía digital se pueden hacer. Y entonces vamos a aprovechar, ya que la audiencia corresponde a 320 profesionales, que ya no solo de España, sino también de Estados Unidos, me consta que están escuchándolo, de Perú, de México. Para terminar, vamos a aprovechar y como presidenta de SEINAF, que nos digas un poco cómo acceder, qué planes de futuro tenéis y cómo mejorar en esta actividad tan nuestra, aunque bueno, ese general es para todo el profesional que trata los accesos vasculares, pues puede ser alcanzable, para lugares más periféricos que puedan un poco atender, escuchar, aprender, formarse y luego implantar en sus propios hospitales. Te voy a dejar 2 minutos, Marian, para que aproveches esta ocasión. Sobre todo a nuestros 320 oyentes, que les damos las gracias precisamente y también le hacemos partícipes de sugerencias que necesiten de nuevos temas a tratar, que nos lo hagan llegar, encantados además. Adelante, Bueno, María. A ver, desde la asociación estamos trabajando sobre todo con los colegios de enfermería para que a través de ellos consigamos que la sociedad dé formación, pero que consigamos que sea gratuita, ¿vale? Sí que es verdad que este año teníamos varios cursos cerrados, se nos han venido todos abajo. Yo lo siento, las circunstancias son las que son, entonces, bueno, ahora mismo sí que está todo parado, entonces, bueno, de cara al próximo año sí que nosotros apostamos mucho por la formación y por todos estos cursos, ya os digo,
porque me parece que es fundamental y el acceso venoso es el gran desconocido dentro de la enfermería, excepto a los que nos entusiasma este tema, que estamos ahí todo el día luchando, la verdad que sí que es, a mí me parece que falta mucho por saber y mucho por aprender. Entonces, bueno, pues meteros de vez en cuando en la asociación, si estáis en las redes sociales, pues bueno, iremos compartiendo cosas. De momento sí que os adelanto que haremos más formación a través de webinar como este, porque bueno, nos parece que es una forma muy accesible de llegar a todo el mundo y bueno, con la aceptación que hemos tenido me parece estupendo, la verdad. Entonces, bueno, alguno más haremos de cara al próximo año. También os quiero anunciar que ya en septiembre haremos una jornada formativa coincidiendo con la asamblea ordinaria de SEINAV. Creo que en septiembre, depende de cómo vaya el tema. Entonces, bueno, ya os voy adelantando que ahí bueno, haremos también cosas que van a estar bastante bien, ¿vale? Sí que estoy viendo en las preguntas, perdona que me meta ahí un poco, Maite, cómo pueden conseguir la guía. La guía para la creación de... Marian, es que era esa la última pregunta. Perdona. No, lo que iba a decir es que, claro, están entrando a última hora muchísimas más preguntas que están esperando la respuesta, además, unas preguntas muy interesantes. Entonces, iba a comentar que estas preguntas, como hizo el otro ponente anterior, se pueden, lo que se haga, dar respuesta a través de la página o a través del chat o a través, ¿no? Dar una respuesta a esas preguntas que precisamente es cuando más se están entrando ahora en estos momentos que vamos a terminar. Y efectivamente hablaba de la guía de la excelencia, con lo cual pues también te doy pie para que lo puedas decir. Vale, pues perfecto, nada, solo esto porque ya se nos va un poco de hora. La guía está colgada en la zona de socios de la página de SEINAV, ¿vale? En principio, en la zona de socios la podéis visualizar y la podéis descargar. ¿Que no sois socios? Bueno, nos estamos planteando dejarla en la página de SEINAV en modo abierto para que la podáis consultar, ¿de acuerdo? En principio es la idea que tenemos, pero lo comentaremos a través de las redes sociales en el momento que lo tengamos, ¿de acuerdo? Teníamos idea de hacer la entrega en papel en la asamblea extraordinaria ordinaria que íbamos a tener el pasado mes de abril. Entonces, bueno, yo creo que en septiembre, si sois muchos los asistentes que os interesa tenerlo en papel, también podemos plantearlo en la jornada que tendremos en septiembre, el entregar la guía en papel para todo aquel que esté interesado. Y reitero lo que dice Maite, yo no me importa, me van a llegar las preguntas, entonces yo las contesto y así todos las podéis tener para que no os quedéis con la cosa de decir es que mi pregunta no se ha contestado. Yo os las contesto y se cuelga junto con la grabación de la sesión de hoy. ¿Vale? Es que coincide precisamente que al final del todo es cuando ya vamos a terminar, pues estamos recibiendo preguntas de forma continua, por lo cual sería interesante que pudieras contestarlas. Bueno, primero darte las gracias por tan estupenda exposición, dar las gracias a todos los visitantes y a todos los compañeros. Deseamos que se cuiden y que esto seguro que entre todos pasará pronto esta situación anómala, que seguro que volveremos a la actividad, que la enfermería será un referente y trataremos muy bien a los pacientes y la salud vuelva a nuestros hogares y a nuestra sociedad. También quería decir, que lo he dicho previamente, pero lo vuelvo un poco a reiterar, que no desconecten ahora cuando terminemos, puesto que a continuación saldrá una serie de preguntas de satisfacción de esta sesión. Son 6 preguntas muy cortitas con una respuesta y nos interesaría un poco para ver el grado de satisfacción que tienen todos ustedes y, lógicamente, como punto de mejora para otras próximas conexiones y otros próximos contactos. Les agradezco muchísimo y les deseo lo mejor. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias. Adiós. When you
'cause I